Hoy tenemos, chicos, uno de los mayores acuerdos entre Derbi y Aprilia. Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Dos Terracing. Estoy con Jordi y hoy tenemos una Hola, José. Derbi. Hola, José. Derbi, no había aparecido ninguna por el canal, ¿eh? Derbi G Gran Premio GPR, tío. GPR 75. Y por el Con Google rima. Pues sí, chicos, hoy tenemos una maravillosa Derbi GPR 75 que le han traído aquí a Jordi para hacerle unos ajustes, unas cositas, para que la moto funcione perfecto. Para que vaya más finita y para que vaya bien. Sí. Qué pepino, ¿eh? Y la ¿Cuánto de verdad es que nosotros, está la moto muy enterita. Para los años que tiene. A simple vista se ve muy bien. ¿Sabes? Mejor que tú y tiene más años que tú. O sea que... Pues sí, no. Sí, pero es que los años de la moto es como la de los perros. Claro, es 4. ¿no? Claro, es 4 años por 1 del hombre. Esta Derbi GPR, chicos, antes que vayamos a verla, vamos a hablar un poquito de que es una moto que se empezó a fabricar en el año 92, ¿verdad? Sí. Yo soy del 91, Jordi, así que... Hostias, ¿Qué? pues casi te pilla, ¿eh? Claro, casi me pilla. Sí, yo sin embargo estas las llevaba. Claro, esta la llevaba porque yo la es llevaba más en la abuelo que yo, época. Sí, pero bueno. soy más mayor, soy más... ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, teníamos ganas, ya que triunfó mucho el vídeo, os gustó muchísimo el de la Aprilia RS50, hemos dicho, bueno, ¿por qué no? Vamos a empezar a sacar un poquito también a las más pequeñas, ¿no? A las cilindradas más pequeñitas. Según vayan entrando, según vaya buscando, según nos vayan... pues oye, a lo mejor hay por ahí algún seguidor que nos dice, oye, pues tengo allí una TZR 80RR que quiero que hagamos un vídeo. Me encantaría. Venga, o una NS1. Me encantaría también. También, esa está muy guapa. Esa está muy guapa. O una NSR, que también la sabía de 75 y la sabía de 50. Estaría muy guapo, la verdad, ¿eh? Animaros, los comentarios, si tenéis pues alguna. Sí, pues oye, nos pilla cerca, tal, no sé qué, pues nos desplazamos, hacemos ahí un vídeo, hacemos el moñas y todo hecho. Y bueno, chicos, antes de seguir, vamos a acercarnos a la motito y vamos a explicar características técnicas y qué más, Jordi. Y, joder, la increíble... O sea, y el dineral que se tuvieron que gastar en un proyecto de aerodinámica, ¿vale? Un salto muy grande. Tipo de guardabarros que llevaba esta moto. Uf, o sea... Vamos a verla. Polla, vamos. La polla. Bueno, pues sí, chicos, aquí tenéis esta preciosa Derbi GPR 75 en unos colores rojo y blancos muy característicos de la época, ¿eh? Míticos, de la época y de la fábrica. Espectacular. O sea, de la fábrica, tipo RAN, de la del Ángel Nieto. No toques así el acelerador, hombre. Me gusta, quiero probarla, coño, me gusta. ¿Y qué más vas a decir? No, se ven, pues, la verdad es que se ve en un estado así a simple vista. Sí, Lo primero que es lo que te encuentras, ¿verdad? 3.677 kilómetros. O sea, a ver, el aspecto exterior ya lo dice, porque, joder, ves lo que hablábamos a lo mejor en el vídeo del otro día, ¿no? Asientos que se ven bastante bien, con un poquito de suciedad al rojo, bueno, muchos años, podemos tener un poquito los rojos, siempre, incluso la mía que es más moderna. El rojo se ve más la suciedad que el negro, suciedad, ¿verdad? Es normal, es normal. No, pero sí que es cierto que cuando se manchan se nota muchísimo y cuesta sacarlo, ¿eh? Sí, eso es una de las desventajas que a mí no me gusta de mi moto. Incluso pierden algo de color también. Con el sol. Sí. Y bueno, vemos pegatinas originales. Nada, sí, está totalmente original la moto, pegatinas originales, los logos, todo lo que es esta cúpula venía así original, ahumada. Perfecta, además también, ¿eh? Sí, venía ahumada en color negro, guardabarros, pues... Súper grande, tío, súper aerodinámico. ¿Vale? La verdad es que sí. ¿Tú crees que funcionaría esto a la hora de túnel de viento y tal? ¿Tú crees que lo hicieron simplemente por estética? No, ¿O no lo han hecho por fijo 100% que esto es... Te da como 20 o 30 caballos más esta moto, te da 20 o 30 kilómetros por hora más, sí, ¿sabes? Caballos, lo que pasa es que la putada es que tiene aquí 2 rajas el carenado, que hicieron aquí, que el aire se mete por ahí, y luego los faros, pues estamos en las mismas, se nos mete por aquí el aire, entonces lo que ganamos por un lado lo perdemos por el otro. Lo han hecho a postas. ¿Sabes? Entonces, pero bueno, por lo menos van equiparando ahí un poquito. No, hombre, el guardabarros este lo hicieron así, pues porque en la época se llevaban un poquito más abombados en lo que es en las carreras. Era lo que se llevaba. En las carreras, exacto. ¿Sabes? Y bueno, terminando un poquito ya lo que es la parte carenado, la parte estética, nos podemos centrar un poquito en la parte de chasis, que si no fijamos, es muy curiosa, porque viene de la Aprilia F1. Claro, esta moto, si te fijas, o sea, esta moto es una Aprilia. Es una Aprilia. Esto es una Aprilia. Que le han metido motor Derbi, pero esto es una Aprilia. Ahí está, esto es una Aprilia. Pone Derbi y tal, pero ya es que... O sea, no, pero ya solo fíjate aquí. Nos encontramos en la parte de abajo cuadro que ya nos está poniendo a F1. ¿Y en la llave? En la llave pone a F1. ¿Y en el tapón de gasolina? A F1, o sea, al final, dice, esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Al empezar el vídeo.
que fue como un acuerdo que llevaron a Aprilia y Derby para usar chasis de F150 y poder ellos sacar como su propia moto. Decir, oye, que nosotros estamos aquí también con las TZR80, nosotros vamos a sacar Derby GPR50. Vale. Digo 75, uy, 50. Estamos 50, con el 50. Estamos con la 50, sí, porque estamos con el 50 aniversario, ¿verdad? Es verdad, 50 aniversario de Classic by Obsession. Sí. 50... Y una de las partes más reconocibles es el monobrazo que tenemos atrás, que me ha gustado mucho, el otro día lo hablamos, el Aprilia RS50, que a mí es uno de los detalles, sinceramente, cada uno tendrá su opinión, que creo que en la Aprilia RS125 hubiera molado un monobrazo guapo, un monobrazo bueno, ¿sabes? Sí, claro. Sé que hubiera sido difícil, a lo mejor hubiera sido más caro, ¿no? Hombre, no creas, porque a mí me gusta el basculante que lleva la 125. A mí me gusta también, pero joder, tío, Nah, el detallito de monobrazo mola. Es un basculante réplica a las 2,5 del Mundial. Sí, o sea, sí, está claro. Pero un monobrazo, sí, lo que pasa es que estética. Tú ten en cuenta también que en aquella época ya los monobrazos estaban un poco pasados. O sea, monobrazo, las RC30... Sí, que todas las llevaban. Claro, excepto el tema de Ducati, que Ducati siguió metiendo monobrazos. Es verdad. ¿Vale? Y luego ya un poquito más para adelante ya otras motos, pero sí es verdad que hubo ahí una época que los monobrazos se quedaron un poco como anticuados. A ver, quizás puede ser porque ahora ya no ves ninguna con monobrazo nueva, ¿no? Excepto a lo mejor la Ducati. Sí, hombre, está la Ducati, me gusta. Claro, pero motos que... ahora, ¿qué onda vuelves a ver con monobrazo? Hombre, la CB1000R también me parece que había algo con monobrazo. ¿Modernas de ahora? Sí, CB1000R, estaba con monobrazo. Sí, pero sí es verdad que ahora los basculantes buenos son los que van reforzados. Hombre, está claro que son más fuertes, son más duros y ahora cada vez meten más motores, ¿no? Torsionan más, o sea, se necesita que sean fuertes, pero bueno. Sí. Pero bueno, también es un poquito el tema de estética, ¿vale? O sea, estética, a ti te gusta más el monobrazo. A mí me gusta. Vale, pues ya está. A mí también me gusta el monobrazo, depende para qué motos, para otras no. Eso es. Sí. Y bueno, tema motorcito de 75 centímetros cúbicos, desarrollamos hasta 14 caballos. Este es de Derby. ¿Lo ves suficiente? ¿14 caballos para esta moto? Sí, hombre, peso, sí. A ver, esto se le montaba un escapecito, se le montaba de la época, se le montaba un tabi o se le montaba algo así. Sí, que le puedes sacar un poquito más de jugo, ¿no? Y van como un tiro estas motos. Entonces... Sí, porque en aquella época en estas motos, estamos hablando de eso de tabi y tal, Arrow, ni pensarlo, ¿no? En estas motos, ¿no? No sé si podía haber algún Arrow. Tú ten en cuenta que yo he visto Arrows hasta para RG500 de la época, claro, antiguamente. Viejos, sí. Claro. Entonces Arrow lleva mucha época. Si sabe alguien que haya tenido esta moto, oye, pues yo he tenido un tabi, Arrow a mí me suena que había para esta moto también. Sí. Pues molaría escucharla algún día con algún escapecito, alguna moto de estas. Me gustaría. Sí, estaría bien, que nos manden, sí, seguro que hay... Un vídeo por Instagram, por las redes tenemos sociales. seguidores que tienen de estas motos, que tienen de todo. Lo que sí que me he fijado, Jordi, es que esta moto, a comparación con otras que hablaremos, como por ejemplo las TZR80, los discos de freno son muy pequeñitos, tío. Sí, el disco de freno es más chiquitito. Son muy pequeñitos, macho. Más chiquitito. Quizás sean de 220, no lo sé ahora mismo, no me lo he leído. Quizás sean de 220, pero son muy pequeñitos, macho. Muy chiquitito, es tipo trasero, macho. No he tenido la suerte de probarla, a lo mejor tú has tenido la suerte de probar. ¿Tú crees yo estas sí las he probado. ¿Y el freno qué tal? A menos que yo soy de la época. Es verdad, es que yo soy de la época, tío. O sea, vamos a ver, cuando te ibas con el chupete, yo iba con esto. ¿Sabes? ¿Con esto o con otra que me has contado que has tenido, eh? Bueno, sí, una RR, una TZR80 que también tuve. RR. Qué cabrón, ¿eh? La envidia de todos los chavales. Íbamos unos cuantos colegas, íbamos como unos putos zumbaos por la calle. Y llevamos uno una TZR80RR, otro una NS1 de 75. O sea, ibais todos con la crema. Otro colega una TZR, o sea, íbamos como 5 o 6, o sea... Ibais con la crema de la crema. Que vas ahora y estás en el talego al día siguiente. Sí, no, desde luego. ¿Sabes? O sea, y bueno, chicos, pues la verdad es que vemos, joder, un chasis de acero, bastante chulo. Sí. Yo creo que es suficiente, el de la F1, bastante chulo para esta moto. Tipo Delta Box de la época, parecido, ¿no? Sí, parecido. Tipo Delta Box. Y horquilla sí es verdad que es muy finita. Muy finitas. Pero como la época también, o sea, si es que... A ver, es una moto del 92. Claro. Poco puedes pedir, mucho más no puedes pedir, me refiero, ¿sabes? No, además, ya te digo, en 92 fueron los Juegos Olímpicos y fue que además esto es la una moto de Sevilla y que se pondrá esto. 120 fácil, ¿no? De serie. 120 fácil de sí, serie. se ponen a 120. A ver, fácil me refiero de que los coge, coño. Sí, ¿sabes? aquí agachado aquí metido y lo pilla. Y rezando, ¿no? ¿Sabes? Y no Mini Patrick, tú que eres muy cabezón y tú que eres muy cabezón, no sé yo. Bueno. Pero sí, hombre, estos cogían eso, cogían sobre el 120, 115. Andábamos ahí con todas las motillos esas... Más o menos, ¿no? Peleando ahí. Sí, me acuerdo también que había Rieju. ¿Cómo se jugaban la vida aquí los colegas? La RS1, la Rieju también, esa que también andaba bastante. Hostia, es verdad, ¿eh? Sí, había ahí 4 o 5 motillos que hostias, que íbamos a
A todo lo que daba. A todo rabo, dilo. A todo rabo. Como estos de lo de Joe Bar, que decían de este sitio a este sitio, el que llevaba el último era el que pagaba. Pues así, todo el día. Así vamos. Y bueno, que sepáis, chicos, que en esta ocasión esta moto arranca. Y la vamos a poder oír. Sí. Está de serie. Está de serie. Sonido. Esta tiene motor de arranque también. Importante, es verdad. Tenemos pata y botón de arranque. Ahí macho. tenemos Ya las iba dos a cosas. saltarlo. Tenemos las dos cosas. El aire va aquí con una palanquita tipo López Pinos. A diferencia de la 50 que vimos el otro día, que tenemos una palanquita aquí, cuando Ahí acelerabas se soltaba. Pues esto esta la tenemos en la manita. tipo López Pinos, como Derby. Pues me gusta, me gusta, es cómodo aquí. Sí, sí, A veces a mí me ha pasado con la palanca de mi Aprilia, que se queda ahí como dura, tal, tienes que tirar, y eso está cómodo. Eso está echa cómodo. una mierda a tu moto normal. Sí, pues la habéis hecho aquí, ¿eh? La habéis hecho aquí, tronco. Y nada, vamos a ir a arrancar, Jordi. Venga, A ver cómo suena esto. ¿Le damos a botón? Vamos a darle gas. ¿A botón o a la palanca? Yo creo que a la palanca. A lo que mejor. veamos. Bueno, y hora de la inyección. Dale, Jordi. Venga, va. Dale una patadita. Oye, pues arranca bien, ¿eh? El bicho, ¿eh? Sí, se arranca muy bien. No le hemos dado el botón porque está sin batería. Está fría ahora la moto. Bueno, no está tan fría. ¿Ya está caliente? ¿La has calentado antes? Sí. Mira cómo mantiene el ralentí, ¿eh? No, es una maravilla, una joya, ¿eh? Bueno, chicos, no es a lo mejor el mejor sonido que habéis oído en vuestra vida, pero es una moto. Pero es 75. un sonido que quien la escuche Va a se tener va a recuerdos acordar, ¿vale? De lo que... de cuando era joven, de esas sensaciones, ¿verdad? Ahí está, Chavalito, ahí está. tu primera motito, tal. Vale, tu primera chica, tu primera colonia... Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Os intentaré mostrar, como hemos dicho, más motillos de estas, ¿no? Sí. Que dice, joder, qué buenos recuerdos. Sí, 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 la verdad que sí, los vamos a traer, ¿eh? Vamos a traer recuerdos, ya no vamos a traer motos, Eso, vamos a traer recuerdos. ¿Eh? Fijaros, quedaos con esa frase, ¿eh? Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. ¿Y dónde nos vemos, Jordi? En el siguiente vídeo. Chao. Chao.